Navidad. Vamos a abordar un pasaje que de hecho lo vimos no hace mucho, hace algunos 4 meses atrás en una serie en la carta a los hebreos. Los que de pronto estuvieron mientras se predicó esa serie, recordarán este pasaje que vamos a abordar el día de hoy, pero que tiene mucho significado aplicativo para lo que estamos conmemorando, para lo que estamos celebrando en esta época, que es la natividad de nuestro eterno Salvador. Miren, obviamente lo más importante, lo más trascendental de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, es su vida de santidad, su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. También es fundamental, es crucial en la historia del cristianismo la resurrección de Jesús para darnos vida eterna a nosotros, porque nosotros recibimos, no porque nos merecíamos la vida eterna, sino porque Cristo Jesús, cuando Él resucitó de la tumba, también juntamente con su resurrección nos dio vida eterna a nosotros y vida nueva, obviamente. Todo eso es relevante y todo eso es lo que marca, esas son los pilares, las columnas de lo que conocemos hoy como el cristianismo, ¿no es cierto? Sin embargo, para que Jesús pudiera realizar toda esa obra perfecta, toda esa obra sacrificial que Él hizo, que acabé de mencionar ahora, era necesario que como ser humano que se iba a presentar como la ofrenda perfecta, obviamente también tenía que nacer. Para que Jesús muriera, para que Jesús fuera a la cruz del Calvario, Él tenía que nacer, porque de pronto hay unas creencias por ahí muy heréticas, muy erróneas, que dicen sí creo en Jesús, pero en un Jesús espiritual, no en un Jesús como el gnosticismo. De hecho, ese es su fundamento doctrinal. Creemos en Jesucristo, pero creemos en Él de una manera espiritual, no que haya venido en cuerpo, en carne y sangre. Pero sucede de que es que lo que nos redime a nosotros es la carne inmolada, el cuerpo inmolado de Jesús y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos salva al creyente, eso es lo que se ofreció como precio por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Así es que queramos o no reconocerlo, queramos o no celebrar la Navidad, porque obviamente hay diferentes posturas frente a lo que se celebra en esta época, pero no podemos nosotros desconocer de que Jesús sí nació. Y eso vamos a hablar un poquito pues durante el desarrollo de la enseñanza. Ahora bien, aunque históricamente no se tiene claro la fecha exacta del nacimiento de nuestro amado Salvador, lo que no se puede negar es esto que acabo de mencionar, de que Él sí nació. Y es eso realmente lo que se celebra. Es decir, no se celebra una fecha, hermanos, porque algunos dicen, no, es que lo que se está celebrando es una fecha de una festividad pagana. No se celebra una fecha, se está celebrando es un evento. Y no cualquier evento, no cualquier evento. El evento que cambiaría la historia del mundo, la historia de la humanidad. Eso es lo que se celebra en esta época. Como bien sabemos, en estas fechas, se han vuelto muy común, sobre todo en los últimos años, con esto de la tecnología, de las redes sociales, que se puede interactuar tanto, se ha vuelto muy común los debates entre creyentes y no creyentes respecto a la Navidad. Y de hecho, se ha vuelto más común incluso los debates entre los mismos cristianos, porque hay unos que están de acuerdo con celebrar la Navidad, pero hay otros que no les gusta celebrar la Navidad. Y los argumentos de parte y parte son bastantes, son muchos los argumentos que cada quien expone, tanto los que les gusta celebrar la Navidad y los que no les gusta. Algunos dicen, no, es que esa no es la fecha en la que nació Jesús. Otros dicen, ¿cómo se va a celebrar algo tan solemne con la misma una celebración pagana o del mundo? Otros dicen, no, eso de ninguna manera está bien, celebrar algo tan puro, tan santo en una época de tanto pecado. Y de alguna manera, en todos estos argumentos hay algo de razón. Pero hermanos, respecto a la celebración de la Navidad, y quiero hacer todas estas aclaraciones como para que nos libremos de algunos tipos de conceptos que a veces nos roban la paz, y a veces incluso genera hasta discordias dentro del mismo pueblo de Dios.
respecto a la celebración de la Navidad, es algo que definitivamente tiene que ver meramente con la libertad cristiana, con la libertad cristiana. Es decir, si tú como cristiano crees que no debes de celebrar la Navidad, pues sencillamente no la celebre, hermano, no la celebre. Si otro vecino le llevan la natillita de la Navidad, cómasela con gusto, pero no se condene condenando a los que sí la celebran, porque eso es muy triste, ¿no es cierto? Si no la quiere celebrar, no la celebre. Pero si tú como creyente sí quieres, o si eres de los que sí les gusta celebrar la Navidad y vivir ese espíritu y ese ambiente navideño, hazlo con sobriedad, hazlo con amor, hazlo con fe, porque bien lo dice Pablo, lo que no se hace por fe es contado como ¿qué? Como pecado. Hazlo con fe, hazlo con esperanza y hazlo con sabiduría para aprovechar la celebración y compartir el amor, la gracia, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hazlo de tal manera de que esta época tú seas luz dentro de un mundo que tal vez vive en oscuridad. Eso es lo que nosotros debemos de aprovechar y hacerlo con sobriedad. No, yo soy libre en Cristo, entonces voy a celebrar en medio del libertinaje. Tampoco se trata de eso, hermanos. Sobriedad, santidad, rectitud y pureza, todo con fe, mis amados hermanos. Una vez, con mucho respeto, una hermana me sorprendió porque dijo: pastor, lo que pasa es que el cristianismo a veces es aburrido, entonces uno se echa sus paseaditas por ahí por el mundo para poder encontrarle sabor a la vida. Y como así pues, eso es como yo decir: no, es que en la casa a veces me la paso aburrido con mi esposa, entonces yo me voy por el mundo a echarme una canita al aire para cogerle el sabor a la vida. No, hermanos, lo que yo vivo, yo lo debo de disfrutar, ¿no es cierto? Yo lo debo de disfrutar. Entonces, si yo soy cristiano, el Señor me ha llamado para salvación, yo debo de gozarme en mi salvación. El salmista por allá, en alguna ocasión que tuvo un conflicto muy fuerte con Dios, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, vivir, disfrutar el gozo de nuestra salvación. Y no para eso tenemos que actuar como mundanos, como paganos, ¿no es cierto? Pero lo que sí, entonces, en medio de todas estas explicaciones, mis amados hermanos, es innegable, lo que no podemos nosotros dejar de recordar y dejar de celebrar es que Cristo vino en carne y sangre, que Cristo vino en semejanza a nosotros para vivir y morir por nosotros. Eso es lo que celebramos. Pregunto, ¿ustedes creen que vale la pena celebrar algo tan maravilloso? Gloria al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora bien, tal vez vamos a aprender cómo es que se debe celebrar entonces. ¿Cómo es que se debe celebrar? Bueno, todos sabemos entonces, la Navidad es una fecha de regalos, de dar, de compartir, de recibir también. La Navidad es una fecha de unión familiar, está bien. ¿Por qué? Porque se celebra de que un día vino Jesús, de que un día vino Dios encarnado, ¿no es cierto? Pero ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para bendecirnos, claro. Para escuchar nuestras oraciones, claro. Para perdonarnos, claro. Vino para muchas cosas de estas, para ayudarnos, para construir la vida que nosotros destruimos tal vez, claro que sí. Pero Jesús en esencia vino para algo muy especial, para sufrir y ser sacrificado por nosotros. Esa es la esencia de por qué y para qué vino Jesús. Veamos lo que dice nuestro pasaje de esta mañana entonces, en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículos del 8 al 18, dice la palabra del Señor. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica
como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Tal vez ustedes dirán, hey, pero si es un servicio navideño, ¿por qué no empezamos pues entonces con los evangelios, el nacimiento de Jesús, la anunciación a la Virgen María y en fin, ¿no es cierto? Y está bonito también eso. Pero hoy veamos la Navidad desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Como ustedes recordarán, el propósito del Señor, cuando inspiró al autor de esta carta a los hebreos, fue confrontar, animar e instruir a los agobiados cristianos hebreos que estaban a punto de tirar su toalla, de renunciar a su fe. Y la principal razón de su desánimo era precisamente la fuerte y despiadada persecución que se desató contra los cristianos en aquella época. Esta situación los llevó incluso a dudar de su misma fe, de lo que ellos estaban creyendo en Jesucristo, los llevó a dudar de eso mismo. Así es que en medio de ese tenso escenario y ante una eventual deserción masiva de cristianos, el autor, después de aclararles entonces la posición de Jesucristo en los versículos anteriores y hacerles ese fuerte llamado de atención por su falta de fe y su falta de obediencia, ahora el escritor de la carta les recuerda de manera definitiva que ni los ángeles ni nadie en absoluto le puede quitar la gloria y el honor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el eterno y único Salvador. Esto es básicamente entonces lo que nos enseña el poderoso pasaje que abordaremos hoy, que acabamos de leer. Las razones contundentes por las que debemos creer y adorar a Jesucristo el Salvador. ¿Por qué? Porque al hacerse hombre, Jesús experimentó las pruebas de la tentación, la agonía de la muerte. Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote, destruyó el poder de Satanás y ayuda a todos aquellos que somos tentados y nos proporciona una propiciación completa por nuestros pecados. Esa es la obra de Jesús. Así es que eso es lo que realmente se debe de celebrar cuando se habla del nacimiento del Hijo de Dios que vino al mundo. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y reitero, Jesús vino a sufrir y a morir por usted y por mí. Así es que vamos a tratar de desglosar nuestro pasaje y vamos a ver al menos 4 aspectos por los cuales Jesús nació. ¿Para qué nació Jesús? No solamente para que tuviéramos la imagencita o el muñequito en el pesebre, no, ¿para qué nació Jesús? Y vamos a tratar de ver 4 aspectos. En primer lugar, Jesús nació para ser nuestro sustituto. En segundo lugar, Jesús nació para ser nuestro hermano perfecto. En tercer lugar, Jesús nació para vencer y darnos a nosotros también la victoria. En cuarto lugar, Jesús nació para ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Para eso nació Jesús.
4 aspectos innegables de profunda bendición para todos y cada uno de nosotros, los que hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia infinita de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿No les parece maravilloso y grandioso eso? Saber que en Cristo tenemos todas estas bendiciones. Veamos entonces lo que nos dice el primer encabezado. Jesús nació para ser nuestro sustituto. Obviamente, aunque no sepamos, como lo decía ahora, la fecha precisa del nacimiento del Señor Jesucristo, lo que sí es cierto es que su venida al mundo fue un claro cumplimiento del propósito de Dios. Ustedes sí saben cuántas profecías del Antiguo Testamento que fueron expresadas cientos y cientos de años antes de Jesús se cumplieron en el Salvador en su nacimiento. Muchísimas, exactamente. ¿No es cierto? Eso es algo prácticamente imposible de que sucediera, pero eso sucedió aquella noche en Belén. El cumplimiento de más de 300 profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador. Releo nuevamente los primeros versículos de nuestro pasaje, Hebreos 2, versículos 8 y 9. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El autor de la carta en este momento está citando el Salmo 8. Y lo que declara es que el Señor ha puesto todas las cosas bajo los pies del hombre, sin excepción. Pero entonces surge aquí la pregunta, ¿a quién se está refiriendo él cuando dice sujetó todo a él? En primer lugar, pues obviamente en un sentido se refiere al ser humano como tal. ¿Por qué? Porque Dios puso todo bajo la mayordomía del hombre, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo al hombre le dijo para que tú te enseñorees sobre toda su creación. Pero en un sentido mucho más profundo y definitivo, obviamente se está refiriendo a Jesús, al Cristo, el Hijo del Hombre que representa a toda la humanidad. Jesús entonces viene siendo la cabeza de esa nueva humanidad y el único que cumple a plenitud todo el propósito original de Dios. Todo el plan de Dios, Jesús lo cumplió de principio a fin. De hecho, el texto reconoce esa tensión ahí entre la promesa y la realidad. Es decir, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, ¿no es cierto? Sin embargo, la fe lleva a todo creyente a levantar la mirada y decir, juntamente con el autor de esta carta, pero vemos a Jesús. No vemos que todo se le sujete en este momento, pero sí vemos en medio de todas las circunstancias a Jesús. Él, que como hombre fue inferior a los ángeles, pero que ahora está coronado de gloria y de honra allá en el trono celestial por haber sufrido la muerte en lugar de todo, en sustitución de toda la raza humana. A Él lo podemos nosotros ver. Y de esa manera entonces el autor invita a sus lectores a comprender que la cruz del Calvario no fue un accidente, ni menos fue una derrota, como muchos lo ven de esa manera. ¿Cómo así que un rey que viene a salvar murió crucificado de la peor manera posible que pueda morir un ser humano? No fue ni un accidente ni fue una derrota, sino el plan de Dios. Fue el cumplimiento supremo del plan de Dios por su gracia para la salvación de toda una humanidad perdida. Allí, en la cruz, Cristo experimentó plenamente la muerte, sustituyendo a todos y cada uno de los pecadores para que pudiésemos tener perdón y vida eterna. Eso es lo que está diciendo estos primeros versículos de este pasaje. Para eso nació Jesús. Entonces, en primer lugar, para decir, hey William, hey Pedro, hey Juan, hey Armando, hey Jason, hey todos, ustedes tendrían que ir al infierno eternamente, pero yo vine a pagar por sus pecados. Para eso nació. Dicho en otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar, no solo para morir por nosotros, sino también para vivir
de una manera santa y pura como nosotros tampoco nunca hubiésemos podido vivir. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió de la manera como nosotros sí deberíamos haber muerto. Y tal vez nos surja la misma pregunta que le surgió a los hebreos de aquella época. ¿Por qué todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a nuestro Salvador? ¿Por qué todavía no? Pues la respuesta es clara. Porque todavía vivimos en un mundo donde el pecado, la muerte y la injusticia aún predominan. Vivimos en un mundo caído todavía. No obstante, mis amados hermanos, yo me atrevo a preguntarte, aunque tal vez no veamos que todo se sujeta a Cristo, como lo dice el pasaje, o tal vez como nosotros quisiéramos que Jesús hiciera todo lo que nosotros queremos, pero surgiría una pregunta, ¿pero si ves a Cristo? ¿Si has visto a Cristo en medio de todas esas situaciones difíciles que has tenido que vivir? Jesús permite el sufrimiento, Jesús permite nuestro dolor, Jesús permite nuestra aflicción, Jesús permite nuestras lágrimas, Jesús permite nuestros fracasos, permite muchas cosas, pero el punto es, hermanos, en ese mundo caído, si hemos visto nosotros a Jesús, su gracia sosteniéndonos, si hemos visto que Él sí ha estado siempre con nosotros, porque hermanos, su propósito no solo fue morir por los pecadores, sino también preservarnos para su gloria. Y es por eso, mis amados, que el autor de la carta quiere que entendamos que nuestra salvación no depende de nosotros mismos, de nuestras capacidades humanas, sino del Hijo exaltado que reina y que un día vendrá en gloria. Nuestra esperanza, hermanos, es firme porque quien gobierna el futuro, la eternidad, es el mismo que vino y murió para darnos esa eternidad. Entonces nuestra esperanza está siempre firme puesta en Él. Cristo fue el que abrió nuestro camino para la eternidad. Así es que eso es algo que tenemos que entender, hermanos, y debe de ser un motivo de celebración santa. La solución, el consuelo, en medio de los males con los que tú y yo lidiamos, hermanos, nunca vendrá de los hombres, ni del gobierno, ni del presidente, por mejor presidente que escojamos. ¿Por qué? Porque hay codicia, porque hay orgullo, porque hay maldad, porque hay pecado, hermanos. Nuestro consuelo y nuestra esperanza viene de un solo hombre, Jesucristo, aquel que probó y venció la muerte por todos nosotros. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar uno de sus hijos por otra persona? Ay, fulano de tal necesita un trasplante de corazón. Ay, ve, aquí está mi hijo, desocupado, cójanlo. No. Y más por un enemigo. ¿Quién hace eso? Y más por un enemigo. Y Dios lo hizo. Y Cristo lo hizo. Cristo vino a eso, a comprar una vida nueva para nosotros, hermanos. De modo que cuando te encuentres ahí confundido por el presente que muchas veces tenemos que vivir, ansioso acerca del futuro, recordemos esta verdad, la posición y la autoridad de Jesucristo en el trono celestial. Él es el Señor de todos y un día gobernará la tierra de manera absoluta, así como ahora lo hace en el cielo. Un día el Señor gobernará todo, mis apreciados hermanos. Esa es la verdad que el autor de esta carta nos quiere impregnar a todos nosotros, así como a su audiencia original también. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue vivir, sufrir y morir por ti y por mí. Así es que cuando tú tengas que tomar decisiones difíciles, cuando lleguen épocas complicadas, recuerda esto: Cristo te ama con amor inefable, con amor inefable. Ni tus hijos que tanto te aman, ni tus padres que tanto te aman, podrán hacer la más mínima parte
de lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso, mis amados hermanos, es digno de celebrarlo, obviamente con reverencia y con gratitud. Ese es el primer aspecto que debemos de entender. Para eso nació Jesús. No para ser el genio de la lámpara, nació para ser mi sustituto. ¿Quieres algo más? Nació para ser nuestro sustituto, para morir y darnos vida nueva. En segundo lugar, mis hermanos, un segundo aspecto, Jesús nació para ser nuestro hermano perfecto. Dicen los versículos del 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. El autor nos presenta a un Cristo como el Hijo por medio del cual Dios, soberano y creador de todo, conduce a sus hijos e hijas a la gloria. Él es el camino. Y el propósito divino no se centra únicamente en el origen del universo, sino en su destino, es decir, llevar a su pueblo a la plenitud de su aprobación y a su presencia eterna. Todo lo hizo de principio a fin con ese objetivo. Con esta finalidad, el Hijo entonces, coronado de gloria a través del sufrimiento, se constituyó en el pionero, por eso dice el autor de la salvación, no hay otro. Su camino de obediencia de Jesús hasta la muerte no fue una imposición externa porque Dios se lo impuso, sino la expresión más apropiada del carácter santo y redentor de Jesús. Él dijo, yo voy. De hecho, la obediencia del Señor lo consagró para eso, para interceder eficazmente y abrir el acceso de todos nosotros al trono de la gracia, donde los creyentes hallamos fuerza para perseverar. Pero la obra del Salvador va mucho más allá. Hebreos, el libro aquí está destacando que Cristo se solidariza con todos nosotros, los creyentes, pecadores rescatados. ¿Y de qué manera se solidariza? Diciéndonos, hey, estos son mis hermanos, mis hermanas. Miren, Cristo, el santo, el que santifica, y los redimidos, santificados, tenemos un mismo origen en el propósito de Dios. En su encarnación y exaltación, el Hijo no se avergonzó de identificarse contigo, conmigo, con ninguno de los hebreos en aquella época. Más bien, los condujo a la esperanza eterna. Eso es algo hermoso, hermanos. No sé si alcancemos a dimensionar eso. Pero eso es como tú encontrarte un paria en la calle, o tú ser un paria en la calle. Nadie te conoce, tú no conoces a nadie, estás perdido completamente en esa calle y alguien te acoge con tanto amor y te dice, hey, venga a mi casa, usted va a estar bien y aparte de eso, tenga mi apellido para que nadie lo moleste, para que lo reconozcan como mi hermano. De modo que la salvación y la santificación son inseparables. Quienes son liberados del pecado por el sacrificio del Hijo, también son consagrados por su ministerio sacerdotal para vivir ahí con fidelidad y esperanza. Seguramente ustedes conocen algunos casos de personas que por una o por otra razón se avergüenzan de su familia, se avergüenzan de los padres, se avergüenzan de los hermanos. Hace años conocí
una joven estudiante que cuando era necesario que uno de los padres o los padres asistieran a alguna reunión en el colegio, ella llamaba a una prima que la representara porque le daba vergüenza que sus compañeros vieran que sus padres eran personas humildes del campo. Entonces llamaba a otro, se avergonzaba de sus padres. Y también he conocido el caso de jóvenes que se avergüenzan de sus hermanos, de sus familiares, de sus mismos padres, porque tal vez están atrapados en las cadenas de las drogas o del alcohol. Sin embargo, mis amados, Jesucristo, nuestro santo y puro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro hermano perfecto, el que realmente sí se debería de avergonzar de sus hermanos pecadores, de la más baja calaña tal vez, nunca lo hizo, ni nunca lo hace. Jesús no solamente escogió a los del convento, a los del monasterio para decir, estos sí son mis hermanos, esos de allá son primos, no más lejanos. No, hermanos y hermanas. Por el contrario, mis hermanos, Jesús, para Él es un honor reconocerte a ti como su hermano o su hermana. Para Él es un honor perdonar y salvar pecadores como tú y como yo. No importa de dónde nos haya rescatado, de dónde nos haya traído, hermanos, o de dónde nos está rescatando en este momento, no importa de dónde, pero para Él es un honor salvar pecadores. Decía el otro día alguien, un cristiano, yo sé que Jesús es feliz bendiciéndome, es feliz ayudándome en el trabajo, Jesús es feliz y por eso conmigo y por eso me prospera en todo. No, ¿saben cuál es la forma de ver feliz a Jesús? Cuando tú vienes ante Él arrepentido y le pides perdón. Podemos decir que lo que más hace feliz a nuestro amado Salvador es perdonar, es perdonar. Y ese es el regalo más grande que podríamos recibir nosotros en estas épocas, hermanos. Así es que entiende y cree esto. La gran motivación de Jesús al ir a la cruz del Calvario, aparte de glorificar al Padre, ¿sabes qué fue lo que lo motivó? Su mayor satisfacción fue saber que millones de personas, entre ellos Ana, Anto, todos nosotros acá presentes y los ausentes también, todos, desventurados, destruidos por el pecado, podrían volver a nacer y ser alcanzados por su gracia y ver reconstruidas sus vidas para la eternidad. Eso es bendición. Y eso sí es lo que realmente satisface a nuestro Padre Celestial. Yo no sé si ustedes, cuántos de los de acá han tenido la experiencia de tener un hijo, un familiar cercano, atrapado en drogas, en licor y este tipo de cosas, y si han tenido el privilegio de verlos restaurados, de verlos llegar a casa renovados, a usted le da mucha alegría, ¿no es cierto? Imagínese a nuestro Padre Celestial. Imagínese a Jesús, cuando ve a sus hijos redimidos entrando por las puertas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él los escogió un día para que fuesen sus hermanos. Y como mis hermanos los traigo a casa del Padre nuevamente. Esa es la obra que hace Jesús. Amado, no es cualquier cosa. Cristo te hizo hijo de Dios y hermano suyo. De modo que así como Él no se avergüenza de ti, tú tampoco nunca te avergüences de Él, hermano. Reconócelo en todos los aspectos y en todos los entornos y los momentos de tu vida. Nunca dejes en vergüenza su santo y poderoso nombre, hermano. Sea que celebres la Navidad, sea que no la celebres, nunca permitas que el nombre de Jesús sea manchado por ti. No lo permitas. Y no solo me refiero a aquellos que se desordenan en las celebraciones decembrinas, sino también a los que en su afán, tal vez por no ser como los demás,
Pasan como antipáticos, como legalistas, como indiferentes con aquellos que quizá necesitan un abrazo, una sonrisa de un hermano en Cristo durante una época como esta. Porque en los dos extremos podemos ofender al Señor. No solo peca el cristiano que ya archivó su Biblia encima del closet para desordenarse estos días. También peca aquel que dice, ¿para qué la Navidad? Y es indiferente con todo. Hermanos, seamos sabios y prudentes. Seamos sabios y prudentes. Cristo te hizo su hermano. ¿Y eso qué quiere decir? Éramos unos perfectos desconocidos y el Señor nos reconoce como su familia. Eso se llama reconciliación. Y qué bendición que una época como esta también sirva para eso, hermanos. Si Dios lo permite y te es posible, qué bendición que así como por medio del nacimiento de Jesús y de su sacrificio más adelante, Dios nos reconcilió con Él. Qué bendición que aprovecháramos. Bueno, estamos celebrando una época no de festividades, de fechas, sino de reconciliación. Así es que si tú estás acá es porque o estás en proceso de reconciliarte con Jesucristo o ya te has reconciliado con Jesucristo. Y si ya te has reconciliado con Jesucristo, reconcíliate con tus hermanos también. Reconcíliate con tus hermanos. Esto es una época propicia para eso, amados hermanos. Muy propicia para eso. Aprovechemos las épocas no solamente para celebrar y para comercializar. Aprovechémoslas para hacer lo que deberíamos de hacer. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, Jesús nació para vencer y darnos su victoria. Dice los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Las declaraciones del autor son bastante precisas. Jesús, como Hijo de Dios, asumió plenamente la condición humana, lo tenemos claro ya, ¿no es cierto?, de carne y sangre, compartiendo la fragilidad de los seres humanos. Ahora bien, dentro de todo el propósito que encierra la encarnación de Cristo, destaca deshacer el poder de Satanás. Y este ser maléfico y poderoso también, destructor, que tenía el dominio sobre la humanidad a través del pecado y de la muerte, fue derrotado por Jesús. Pero algo bastante interesante, la victoria del Señor no fue como la de aquellos héroes míticos que escapaban de la muerte. Jesús no escapó de la muerte, Él vino y se encontró con la muerte. ¿Para qué? Para conquistar la muerte misma. Jesús triunfó al cargar nuestros pecados y su resurrección y exaltación confirmaron esa victoria de una manera definitiva. Así que el resultado de esa obra perfecta del Señor es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, del miedo a la muerte. Y ese temor ha sido siempre, siempre la cadena, la atadura que ha oprimido a la humanidad en todas las épocas y culturas. Temor, miedo a la muerte. Pero resulta que a través de Cristo, ese poder que amedrentaba al mundo ahora ha sido quebrantado. Aunque el creyente muera físicamente, la muerte ya no tiene la última palabra. Si hay alguien con esperanza, hay gente que dice donde muere el perro, muere la chanda, o no, yo sí no creo en la resurrección, yo sí no creo en esto, yo sí tal cosa. No, hermano. Si hay alguien que tiene esperanza, que puede encontrar esperanza en medio de la tragedia de la muerte, es el cristiano. Gloria a Dios. De modo que la victoria de Cristo es nuestra victoria.
El diablo ha sido despojado, el pecado perdonado y el temor ha sido disipado por la obra de Jesucristo. Ahora los hijos de Dios pueden vivir y morir con esperanza, seguros de que la gloria alcanzada por Cristo también es nuestra gloria, hermanos. ¿No les parece eso algo maravilloso y grandioso para celebrar? Mi papá acostumbra a decir, es que el miedo no deja pelear. Ustedes dicen eso, es que el miedo a veces no deja pelear, ¿no es cierto? Cuando se trata de tomar decisiones, tal vez, para referirse a eso. A veces hay cosas que podemos o quisiéramos nosotros hacer, pero no lo hacemos por miedo. Porque nos da temor los resultados que tal vez podamos obtener, aunque muchas veces lo que se va a hacer no sea nada malo, pero nos da miedo. Y con el pecado y con Satanás sucede similar, hermanos. A mucha gente le da temor morir a sí mismos porque creen que su vida va a perder sentido si dejan de practicar el pecado que están practicando. Creen que su vida ya no será vida si se niegan al pecado. No es que si yo dejo de beber, entonces ¿qué sentido tiene la vida? Me dijo un día un amigo, William, entonces en diciembre ya no bebes. No, ya no bebemos. Ya no parrandeas, ya no parrandeamos. Y las novias, ya no hay novias tampoco. Y entonces ustedes cómo pasan bueno. Ustedes cómo se divierten pues entonces. Me dijo, hermanos, no. Cuando se muere al pecado, Cristo da una nueva vida, mucho más productiva, mucho más llena de gozo, llena de libertad, que la que nos brindaba el pecado mismo, hermanos. Muchos consideran que si abandonan sus placeres pecaminosos, su vida va a ser aburrida. La gente cree que si un 24 de diciembre no hay parranda y desorden ni quedamos borrachos por ahí, no hay fiesta, hermanos. Nosotros quedamos llenos. Gloria al Señor Jesucristo, llenos. Muchos creen que si abandonan la codicia, nunca estarán satisfechos con lo que Dios les conceda. Entonces se vuelven cada vez más codiciosos, cada vez quieren más, con la intención de a ver si algún día encuentro satisfacción, pero ¿saben qué? Porque no abandonó la codicia, como no abandonó el amor al dinero, lo que usted ama, eso termina esclavizándolo. Si amas el dinero te esclaviza. Si amas a Cristo, Cristo te esclaviza. Y nadie es más libre que aquel que se hace esclavo de Jesucristo. Hermanos, en estas épocas de sembrina, como lo decíamos ahora, pueden decir algunos, hombre, es que sin parranda ¿qué Navidad va a haber pues? Sin parranda ¿qué Navidad va a haber? Hay mil maneras de disfrutar. Y así, hermanos, como prácticamente todo mundo le tiene temor a la muerte física, mucha gente también le tiene miedo a morir a su pecado. Tal vez usted lo ha escuchado. Y tal vez en alguna época hasta lo llegó a decir. Yo he tenido el privilegio de aconsejar matrimonios en conflictos fuertes, ya a punto de divorcio, por infidelidad. Y entonces cuando hablo con el infiel, a solas, en privado, le digo, hermano, si usted quiere recuperar su matrimonio, acérquese a Cristo, pero deje su novia. Ay, pastor, es que usted no sabe, tantos meses, tantos años, y yo tantas mentiras que le he dicho a esa fulana. No quieren dejar su bendito pecado, hermanos. No quieren dejar su pecado. Se niegan a él, entonces viven esclavos de su propio pecado. Sin embargo, hermanos, Jesús venció las dos, la muerte física y la muerte al pecado. Con su vida de santidad, con su vida de pureza, Él murió al pecado y lo venció. Todos sabemos eso, ¿no es cierto?
y en la cruz del Calvario murió físicamente y con su resurrección venció la muerte también. Y esa victoria del Señor es tuya, es mía, hermano. Cristo nos da el poder para eso. Porque así como Jesús venció al morir de estas dos maneras, tú y yo también podemos vencer cuando morimos al pecado y venceremos cuando el Señor nos llame a su presencia también. ¿Por qué? Porque con su sangre Cristo compró una vida nueva para ti en este mundo, una vida nueva en este mundo, y con su resurrección compró también una vida eterna. ¡Qué bendición! Cristo, como dice Pablo, Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Uno que hace 2000 años nació en un pesebre y que en esta época se está celebrando ese nacimiento. Y para esto nació, para vencer. Jesús no vino a probar, a ver cómo me va, no. Vino a vencer y vino y venció y darnos esa victoria a nosotros. Maravilloso, ¿no? Miren, cuando el niño Jesús nació, sus manitas, sus piecitos, ya estaban preparados para ser clavados con una horrenda puntilla. Su cabecita ya estaba preparada para recibir una dolorosísima corona de espinos. Cuando Jesús nació, todo estaba preparado para su sufrimiento y su sacrificio para finalmente obtener la victoria para todos nosotros los redimidos. Todo estaba preparado. Y esto es, hermanos, lo que nosotros debemos ver cuando se habla del niño Jesús. Somos vencedores gracias a que un día nació, vivió y murió por nosotros. Por eso nosotros somos vencedores. Miren, la gente en diciembre recibe las primas, ¿no es cierto? No las primas que vienen del pueblo, no, la prima del sueldo. Reciben las primas y entonces, no, este es el fruto de todo un año de trabajo o de 6 meses de arduo trabajo, este es el fruto, la prima, y recibo mi prima, y entonces listo, como quien dice, una victoria más porque recibimos ese dinerito extra y hacemos cositas que habíamos estado planeando. Entonces, ¿cómo no más celebrar una victoria final, real, eterna, que alcanzó Cristo para dártela a ti y dármela a mí? Amén. Eso es lo que celebramos. Cristo nació para ser vencedor y darnos la victoria. ¿Recuerdan los 3 pasos que hemos visto? Número 1, Jesús nació ¿para qué? Para ser nuestro sustituto, para morir por nuestros pecados. Número 2, Jesús nació para ser nuestro hermano perfecto, nuestro hermano perfecto. Ahí está, de pronto, si hay alguien que tiene conflictos familiares o algo, en Cristo Jesús tiene tu hermano perfecto. Y si Él se reconcilió contigo, reconcíliate tú también con los tuyos. Y en tercer lugar, vemos, Jesús nació para vencer y darnos la victoria. Ahora veamos en cuarto lugar, Jesús nació para ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Y esos son los versículos 16 al 18. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya cerrando este capítulo 2, el escritor presenta a Cristo como el cumplimiento del pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Las palabras del autor recuerdan que el Señor tomó a su pueblo desde Egipto, eso es lo que está trayendo a la mente el autor de Hebreos,
que el Señor tomó a su pueblo desde Egipto, pero todos sabemos que no lo tomó desde la distancia, ¿no es cierto? Dios no estaba allá como un satélite, no, Él caminó con ellos, al lado de ellos, los guió de la mano hacia la tierra prometida. Eso es lo que vemos nosotros en el recorrido del pueblo de Israel por el desierto. Pero ahora esa experiencia de Israel, el escritor la trae a la iglesia y la aplica al Señor Jesucristo, que también ha tomado a sus ovejas, a usted y a mí, de la mano para llevarnos a la gloria eterna. Ahora bien, para realizar esta obra, era muy necesario que Jesús fuera semejante a todos sus hermanos, a todos nosotros, asumiendo no una humanidad idealizada, sino real, con todas sus debilidades, excepto el pecado. Solo de este modo Él podía llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, solo de este modo. Como verdadero hombre, representa a su pueblo ante Dios y hace propiciación por sus pecados. Su misericordia entonces surge de haber compartido nuestras pruebas, nuestros sufrimientos. Pero también su fidelidad se manifiesta en su obediencia perfecta y en su constancia para administrar esa gracia de Dios para el beneficio nuestro. De esa manera, hermanos, el sacrificio único de Jesús quita la impureza del corazón, abre el acceso a la presencia de Dios y asegura que el pecado ya no sea un obstáculo para la comunión con el Señor, porque en Cristo tenemos al vencedor y al abogado. Tenemos el sacerdote. Jesús, al haber sido o al haber sufrido y vencido en la tentación, Él puede socorrer a los que son probados también. Miren, la comunidad de los hebreos la que recibió esta carta, enfrentaban el desprecio, la presión de abandonar la fe. Pero ellos en Cristo encuentran a su sumo sacerdote, un aliado cercano que los comprende y que los sostiene. ¿Qué mejor que eso, hermanos? ¿Qué es un sacerdote? Sacerdote no es solamente el que da la hostia allá en la otra iglesia, ¿no es cierto? No. Sacerdote bíblicamente es el que está ahí, el que intercede por el pueblo ante Dios y el que recibe el mensaje de Dios y lo lleva, lo transmite al pueblo. Esa es la labor sacerdotal y eso es lo que está haciendo Jesús ya desde el trono. ¿Por qué? Porque así como un sacerdote humano sabe las tentaciones que viven los hombres, las dificultades a las que se enfrentan, Jesús también lo vivió. Es común escuchar por ahí personas decir, no pastor, es que seguir los pasos de Jesús y vivir como Él vivió es imposible, porque sencillamente Jesús es Jesús. Él no tuvo las tentaciones que tenemos nosotros, Él no tuvo que padecer tanto sufrimiento como lo padecemos nosotros. Jesús es Dios y nada le dolía, dice la gente, tratando de justificar su pecado. No obstante, amados, lo que nos muestran las Escrituras, los Evangelios, es muy diferente a estos conceptos, muy diferente. Claro que Jesús es Dios, pero también es 100% hombre. No 50% hombre y 50% Dios, no. 100% hombre, 100% Dios. 100% humano. Jesús se cansaba, le daba sed, comía porque le daba hambre. Jesús lloró porque se entristecía. Jesús se angustió. Jesús fue tentado como ningún otro, pero nunca se dio a las tentaciones. ¿A quién de ustedes alguien le ha dicho, hey, todas las riquezas que ves delante de ti, te las puedo dar si me adoras? ¿A quién le han dicho eso? A Jesús se lo dijeron y no se dio a la tentación. ¿Y cuántas más tentaciones tuvo Jesús? ¿A quién de ustedes lo han humillado, lo han insultado, tal vez le han agredido físicamente y difícilmente agachamos la cabeza? Muy poquitos. Pero Jesús fue sometido a todo eso y
y soportó las tentaciones. Jesús no vivió como el Buda o muchos otros fundadores de religiones y de filosofías extrañas que se encerraron toda la vida por allá en un monasterio o como ermitaños para no tener contacto con nada ni con nadie para que nada los contamine. No. Vivió en medio de pecadores y compartió con ellos, pero nunca compartió su pecado porque rindió su vida en obediencia y santidad y rendición al Padre. Eso lo hace nuestro sumo sacerdote. Y hermanos, así como Jesús, siendo hombre, pudo resistir las tentaciones, las dificultades, las pruebas, también nos ha dado el poder para que nosotros lo podamos hacer, mis amados. Dice Pablo por allá en una de sus cartas a los Corintios, 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Qué labor tan hermosa, qué labor tan hermosa la del Señor. Nos dio ese poder y Él conoce tus debilidades, hermano. Conoce tus límites y los míos. Tal vez a Marina le pone una prueba diferente a la mía, más fuerte a ella porque sabe que ella puede resistir más. Pero conoce mi debilidad y a mí me trata conforme a su conocimiento y a su gracia. Hermanos, eso es hermoso. Así es que, amados, el Salvador es tu sacerdote, el que te representa ante el trono de la gracia y te defiende. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que es la tentación, Él conoce lo que es el hambre, Él sabe lo que es la sed, Él conoce lo que es la indignación, hermano. Él lo vivió. Pero no está ahí para justificar tus argumentos pecaminosos, sino para presentarse como el justo fiel que cumplió y venció donde tú perdiste. Venció donde tú no pudiste hacerlo. Es un lugar solemne, hermanos. Nuestro sacerdote. Así es que, amados, en esos momentos de tentación, en esos momentos de prueba, de dificultad, acude a tu sumo sacerdote, a Jesucristo, porque Él entiende y conoce todas tus luchas, todas tus debilidades, hermano. Dice alguien, pastor, es que una cosa es decirlo. Dice un hermano por ahí que está aquí entre nosotros, pero no lo quiero nombrar. Cuando decimos, bendecidos y en victoria con el Cristo de la gloria, y el hermano me dice al oído, pero en mi casa es otra historia. Hermanos, en la casa es otra historia, ¿no es cierto? Entonces, pero hermanos, cuando nosotros acudimos a Cristo, Cristo es bueno. Cristo te ha dado el poder, nos ha dado la gracia, hermanos. Las pruebas que tú tienes que atravesar, la gente dice, mire, es que pastor, usted no sabe, a mí en la casa con los hermanos, con la familia, con los hijos, con el esposo que me toca. Pues yo tengo algo para decirte. A Jesús sus mismos hermanos no le creyeron, dice Juan en su evangelio. Pero no dejó de servir a Dios. No cayó en pecado, no perdió su santidad y su pureza porque sus hermanos en casa lo contrapunteaban. Fue sabio, tuvo dominio propio, hermano. Y ese dominio propio te lo ha dado a ti y a mí como un don, como un fruto de su Santo Espíritu. Así, Él no solo conoce tus limitaciones, hermanos, sino que también te da las fuerzas para vencer. Es más, hermanos, no podemos decir en estas épocas que la gente dice, es que pastor, es que en diciembre
muchas tentaciones, la música, los vecinos esparrandeando. Entonces yo pues para no trasnocharme de oficio, más bien me les canaleo la música también, ¿no es cierto? Entonces el ambiente me lleva al pecado, los amigos, la familia, pastor. Entonces por eso es que en diciembre se cae tan fácil. Pero no, iglesia. Nuestro sumo sacerdote nos da la fuerza, nos da la sabiduría para mantenernos firmes, hermanos. Para celebrar con gozo, para celebrar con amor, para celebrar con sobriedad, para celebrar con gratitud, para celebrar con esperanza, sin recurrir, sin necesidad de recurrir al pecado y a la mundanalidad, hermanos, ni a la mundanalidad. El mundo en el que nosotros vivimos es el mismo planeta Tierra en el que vivió Jesús, con tiranía, con maldad, con perversidad, con depravación, lo vivió Jesús, pero venció. Así es que, hermanos, el poder de Jesús y su gracia siempre, siempre serán más fuertes que cualquier tentación o cualquier prueba que tú tengas que atravesar. En diciembre, en enero, en febrero, en cualquier mes del año, el Señor nos da la fortaleza. Él es nuestro sumo sacerdote, lleno de gracia, de misericordia y fiel, fiel con cada uno de nosotros. Amén. Así es que, amados, ya para ir cerrando, esto es entonces lo que celebramos en estas épocas, mis amados. No una tradición, no una fecha, sino uno de los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué digo uno de los dos eventos? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad. Y no lo dice William, lo registra la Biblia, lo registra toda la historia. De hecho, hoy estamos celebrando estamos en el año 2025 y se empezaron a contar ¿desde cuándo? Desde el nacimiento de Jesús precisamente. ¿Sí ven que cambió la historia? De unos y de otros, pero cambió la historia, hermanos. Eso es lo que celebramos, mis hermanos. El nacimiento de Jesús, entonces, es el hecho de que un día Dios se hizo carne para venir a sufrir y morir como nuestro sustituto. El nacimiento de Jesús que celebramos es que Él nació para ser nuestro hermano perfecto, de que Él nació para vencer a Satanás y darnos su victoria, y de que Él nació para ser nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Sin duda, entonces, mis amados, viéndolo desde este punto de vista, sí hay mucho que celebrar, sí hay mucho que celebrar. Ahora bien, para poder ver la Navidad de esta manera, es necesario algo muy, muy importante. ¿Saben qué? Que llevemos nuestra mirada del pesebre a la cruz del Calvario. Eso es fundamental. Si yo me quedo solamente con mi mirada en el pesebre, voy a celebrar muy mal celebrado. Pero si yo entiendo el mensaje completo y llevo mi vista del pesebre a la cruz, voy a entender de que es totalmente diferente. No podemos desligar el pesebre de la cruz, mis apreciados hermanos. Miren, la manera como nosotros celebramos la Navidad, el advenimiento de nuestro Salvador, dice mucho de cómo hemos entendido y creído el Evangelio. Dice mucho, hermanos, dice mucho. La Natividad no es una fiesta pagana, mis amados. La Natividad nos recuerda el por qué y para qué nació y murió Jesús, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, así es que yo creo que tenemos un buen material que el Señor nos ha dado el día de hoy, primeramente para reflexionar. ¿Cómo estamos celebrando? ¿Cómo pensamos celebrar esta semana y este resto de mes? ¿Cuál es el mensaje que le pensamos compartir a nuestras familias, hermano? Porque tú eres luz, tú eres luz. No te mezcles.
La luz alumbra, obviamente, donde hay oscuridad, ¿no es cierto? Pero no formes parte de la oscuridad. Lleva luz en medio de esa oscuridad y llévala con un mensaje preciso, claro, contundente. Claro, celebramos el nacimiento de Jesús, del Salvador, pero tenemos claro que nació para esto. Al menos acordémonos de estos 4 aspectos que hemos visto el día de hoy. Amén. Démosle gracias al Señor.